Quiero darle las gracias de nuevo a Rubén Águila por la donación que nos ha hecho. Me imagino que se está escuchando, ¿no? ¿Ahora se escucha o no? A ver. Sí, ese es otro de los problemas que está pasando en Israel, es ese. Lamentablemente por las irresponsabilidades de Netanyahu de meter en una guerra que no era ni necesaria, y hay desplazamiento, gente que no tenía por qué estar en este momento movilizado. Eso de verdad que es muy triste. Y yo lo digo porque yo he estado conversando con varias personas, por ejemplo, amigos, familiares en Israel, etcétera, que me han hablado con tristeza de esta situación, aunque hay que decirlo, en Israel no hay nadie prácticamente que no vea a Irán como la amenaza que es. Ahora, eso es una amenaza tratable dentro del derecho internacional. ¿Ok? Si hay una capacidad nuclear que está en violación del derecho internacional, que está desarrollada y se detecta, a lo mejor hasta ahí yo entiendo un golpe preventivo. Pero es que en este caso, hasta el mismo gobierno norteamericano había dicho que le había derrotado la capacidad de un armamento nuclear iraní, etcétera. Entonces, pero voy a hablar de dos cosas que han pasado y que tienen que ver con Cuba también. Me refiero primero que todo a las declaraciones que hizo el actor Jorge Perrugorría en creo que fue en un festival, ahora no recuerdo bien si fue en Valencia o en Málaga. Ahora ustedes me pueden rectificar. Y es que Perrugorría habló de cómo Cuba estaba en el peor momento de la historia del país y sobre todo, y dijo, de la historia de nuestro país, y se refirió muy críticamente a la decisión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de estrangular a Cuba y está llevando, y dijo que esa decisión está llevando al país a una situación de crisis humanitaria. Quería empezar por ahí. Yo creo que esto que dijo Perugorría, primero, yo siempre, ustedes saben que yo lo digo, que a mí me parece que los artistas, cuando hablen de política y hablen de temas de relaciones internacionales, con excepciones, porque es verdad que hay excepciones de gente que es un artista y participa en la política, es un diputado, es un parlamentario, corre políticamente y logra, digamos, ser ministro, ser cosas que obviamente lo hacen partícipe de la actividad política en general. Pero yo creo que, por ejemplo, un actor, más que todo, es eso, esa es su función. Él tiene un gran impacto porque hacen nombre y porque se le reconoce, etcétera. Hace algo bien cuando tiene ese reconocimiento, pero eso no lo hace más capaz ni más estudioso en los temas políticos que otras personas. Ni lee más periódicos, ni lee más libros, ni estudia más, ni tiene una experiencia, por ejemplo, que tiene la que desarrollan los políticos a partir de su gestión concreta. Y por eso siempre he dicho que me parece más apropiado que las opiniones de los artistas como tal, que es el caso de Jorge Perugorría, y es el caso del que le contesta a Jorge Perugorría, que es Ian Padrón, y es el caso de Pavel Giró, que también es un director, un artista, pero que tampoco sabe de política, ni ha estudiado, ni sabe de derecho internacional, ni un diablo para ponerse a hablar las cosas que ellos están hablando. Yo creo que la política no debe ser dejada solo a los políticos ni a los politólogos, pero para todo hay su lugar, ¿me entienden? Y entonces yo creo que en este caso ponen las cosas sobre la mesa y yo voy a opinar sobre ellas. A mí me pareció muy honesta y muy honesta, modesta y apropiada la opinión que dio Jorge Perugorría sobre este tema.
y yo voy a ver que alguien me diga racionalmente en qué está equivocado. Ha dicho que es uno de los momentos o el momento más difícil de la historia de Cuba y dice que la medida del presidente Trump de querer estrangular al país a través de un bloqueo energético ha puesto al país a las puertas, si no ya, en una crisis humanitaria. ¿Dónde hay algún error ahí? ¿Dónde está? Porque la respuesta que le manda Ian Padrón, que por ahí la andan circulando, porque hay un grupo de fanáticos que simplemente no son capaces de usar el cerebro, ¿no? ¿Qué pasó? Para empezar en la justificación de este bloqueo energético. ¿Qué pasó después del 3 de enero que convierte a Cuba, ahora ya sin la alianza con Venezuela, en un peligro inminente e inusual contra los Estados Unidos? ¿Qué pasó del 3 de enero, que no estaba el 2 de enero allí, o el 1 de enero, que convierte a Cuba en un peligro inminente e inusual hacia los Estados Unidos? ¿De dónde sale tamaña barbaridad? Esto que es lo que te dice nuevamente, que estamos en presencia de un demagogo en la Casa Blanca que no vacila en utilizar una ley que era precisamente para eso. No era una ley para que tú declares amenazas inusuales e inminentes a algo que no lo es. Era para que tú declararas y tomaras medidas de emergencia, algo que no es una decisión ligera en ninguna democracia, porque en una democracia la decisión de declarar una emergencia es bien seria, porque a partir de ahí se justifican medidas inusuales y restricciones de libertades, restricciones de comercio, castigos a potenciales aliados por el trato que se da a Cuba, por ejemplo, y todo eso se hace lleno de demagogia por algo que no se puede sostener bajo ninguna explicación racional. Repito la pregunta: ¿qué ha pasado a partir del 4 de enero que convierte a Cuba más o que convierte a Cuba en una amenaza inminente y extraordinaria que no existiera el 2 de enero o el 1 de enero, cuando en realidad lo que pasó fue que Cuba perdió un suministro de petróleo estable que venía de Venezuela? Voy a ponerlo bien claro, no habría ninguna justificación. ¿Y qué es lo que provoca el cierre este? Bueno, ¿qué provoca? Que el país está prácticamente paralizado, de gente que el refrigerador no le funciona porque no tiene energía eléctrica y pierde comida. Gente que podría estar trabajando, ganando un dinero y usando ese dinero para alimentarse, o podría estar haciendo otras cosas para alimentarse que no las puede hacer. Eso es una crisis humanitaria. Gente que no se puede recoger la basura, aunque ya las pilas de basura eran grandes, pero ahora, vaya, si algo es evidente es que ahora que no hay ni corriente ni combustible, menos se puede recoger la basura. Por lo cual, bien racionalmente es explicable que el problema de la basura se agrava. Y por tanto, la posibilidad de morbilidad, enfermedades aumenta. Todo lo que dijo Jorge Perugorría ahí es absolutamente verdadero. Absolutamente verdadero. No te gusta el gobierno cubano, no tienes derecho a venir a meter mentiras. Está bueno de cuento. Estás tupiendo, como está tupiendo ¿cómo se llama? Ian Padrón, cuando él viene. Yo tuve la oportunidad de tener una conversación con él. Traté de hacerla lo más civilizada posible. Y dije, bueno, vamos a hablar desde una perspectiva racional. Aquí, pasión a un lado, la política ante todo es ciencia. Vamos a discutir de este tema. Entonces era todo aquello, la pregunta todo el tiempo de que es una dictadura, no es una dictadura. Bueno, mira, te expliqué por qué sí, mira, puede ser una dictadura por esto, por esto, por esto, y no está justificada
de ninguna manera la política de bloqueo. Vamos a discutir la política de bloqueo. Ah, no, siempre evadiendo la conversación. Y entonces mete la turca, porque eso no se puede llamar de otra manera. Es un tupe de que su papá, cuando le digo, mira, la obra de tu padre, Juan Padrón, no se puede entender sin el contexto de la revolución del que emana. Y entonces toda la historia es que al padre, a Juan Padrón, fue un perseguido, un disidente, porque esto resulta que alguien que ni siquiera mencionó el nombre de él, en un determinado momento dijo que quería ser un Superman cubano, como si el Pío Valdés era un Superman cubano. Señores, que la principal identificación de Juan Padrón que hizo el Pío Valdés, que fue Premio Nacional del Humor, que fue Premio Nacional de Cine, sea de que fue un disidente, un perseguido. Fíjense, yo no sé, yo no dudo porque la estupidez es inmensa. Y es posible que haya habido un estúpido rígido ideológicamente que haya dicho esa tontería o que haya dicho yo no estoy seguro si debe salir el Pío Valdés porque están tratando de hacer un Superman cubano. Yo no lo dudo, fíjense, pero vamos a tomarlo por el argumento, sin, ¿cómo es? Para argumentar sin conceder. Si eso fuese así, ¿usted cree que eso es lo más importante para identificar la identidad del hijo de un padre que recibió todos los premios en Cuba bajo el contexto de la revolución, que era una vaca sagrada del ICAI, que en la propia boca de Ian Padrón, él mismo cuenta que cuando lo llamaron a la dirección del ICAI, habían hablado con su papá para explicarle la situación que había con su película 3 y 2, en 3 y 2. Por favor, señores, déjense de cuento. Pero miren, no vamos a cogerla por ahí, vamos a cogerla al argumento que este hombre pone. Vamos a ver si yo puedo encontrar. Yo voy a ir al Facebook, que es donde está, creo, la cosa esta de Padrón, para poner lo que él dijo contra Perú Burría. A ver, lo voy a buscar aquí. Yo voy a buscar lo que él dijo contra Perú Burría y aquí está, miren. Aquí está, lo acabo de encontrar. Déjenme ver si lo puedo compartir. Aquí está. Ya. Déjenme subirlo para que ustedes que quieran lo lean. A ver, no, ahí está. Ahí está. ¿Qué dice el caballero? Hola, Pichi. Creo que sabes de mi respeto hacia ti, tu obra y tu familia desde hace muchos años. Desde esta perspectiva te he escrito esta nota pública. Indigna, al menos a mí, para que quede claro, a mí no me indigna. Yo rindo honor, apoyo, admiro la posición de Perú Gorría de denunciar al poder más grande que hay en este planeta, que es la administración de Donald Trump, y de denunciar la política que hay contra Cuba, de cerrarle a Cuba la posibilidad de comprar petróleo y de que alguien que quiera en acto soberano darle petróleo a Cuba, ya sea por donación, por venta, por como sea, se lo entregue. Dice, indigna, al menos a mí, leer tus declaraciones culpando al presidente de Estados Unidos como el causante de la grave situación de Cuba. Sí, la última vuelta de tuerca la dio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pongamos, saque usted la acción de Trump y compare. ¿Va a estar Cuba mejor o peor? Y no me hable, no, de que es que lo que tenemos que hacer, como dice María Elvira, que la madre pase hambre, que el hijo se sienta abandonado. Eso no tiene explicación ninguna, ni raciocinio alguno desde una perspectiva ética humanitaria, para que quede claro. Pero bueno, así de concreto, Cuba sin la medida de Trump y Cuba con la medida de Trump. Yo creo que aquí no hay nadie que pueda decir que Cuba iba a estar pasando más hambre, más trabajo, más situaciones con el transporte, con la medida que Cuba iba a estar pasando todo eso sin la medida de Trump de hacer esto y sin la hipocresía, la mentira
de usar una ley sobre amenazas y emergencias para declarar a Cuba amenaza inminente y extraordinaria contra los Estados Unidos. Pero bueno, dice él que tus declaraciones culpando al presidente de Estados Unidos como el causante de la grave situación en Cuba. Claro que Estados Unidos no es el único culpable de la situación en Cuba. El gobierno de Cuba tiene su buena cuota de responsabilidad, pero recordemos algo, no es este presidente, la política de bloqueo enunciada en el memorándum Marjorie está, creo que es desde marzo o de febrero de 60. Vamos a seguir. Dice, entristece ver a un grande de la cultura cubana, alguien que conoce el mundo como tú, reducir los grandes males que azotan a nuestra nación con una opinión que quizás podría esperarse más de un funcionario o un burócrata, no del artista que conocí. Mira, yo creo que esta opinión de Ian Padrón debería esperarse más de un funcionario o un burócrata o un becario de que recibe el dinero a partir de la ley Helms-Burton que dio un artista que conoce el mundo. Porque en el resto del mundo, si usted se pasea, sabe que no hay una política de bloqueo como la que hay contra Cuba. Sabe que el elemento democrático no cuenta aquí para nada. No hay ninguna política de promoción de derechos humanos. El que conoce el mundo y quiere dedicarse a dar opiniones sobre esto, debía estudiarse unos cuantos textos sobre derechos humanos, sobre políticas de promoción de derechos humanos y sobre los efectos que tiene. Y la primerita de todas es no hacer daño. Y para no hacer daño, lo primerito que habría que hacer aquí es condenar la política de bloqueo que los Estados Unidos tienen contra Cuba. Y tú puedes criticar todo lo que te dé la gana al gobierno cubano. De hecho, yo lo critico. A mí me parece que es un sistema político inviable, un sistema económico que no ha dado resultado en ninguna parte del mundo, y me parecería bueno que lo dejáramos que por sí mismo expusiera todas sus falencias. Pero venir y decir que el que ha dicho que el presidente, que la medida del presidente Trump es causante de la grave situación en Cuba, es una declaración de un burócrata, no del artista que conocí. Bueno, mira, yo no conozco a Perruguerría personalmente, pero creo que habla bien de él como artista, de su conocimiento, de su viaje por el mundo, de su integridad, hacer una declaración como esta. Entonces dice él, ustedes saben que él le mete con esto de la dictadura todo el tiempo. Él es incapaz de tener una conversación de largo plazo en la cual haya vaivén y que haya un tema y en el cual ese tema se discute hasta profundidad. Él, en cuanto, esto yo lo digo por mi propia experiencia, y busquen el programa y lo pueden volver. Él, cuando ya no tiene argumento, entonces te dice, no, pero es una dictadura. Y yo no sé, entonces te dice, yo no soy un profesor, usted el profesor es usted, yo soy un artista, un ciudadano, una gente que ha visto la dictadura. Y ya no, pero ustedes no estamos discutiendo si tú viste o no viste la dictadura. Estamos hablando si esta política va a producir una apertura política o no. La política de bloqueo. Y yo te digo que no lo debe producir, ni va a producir estabilidad, ni va a promover la reforma económica, ni va a aumentar el espacio del sector privado cuando tú lo que estás haciendo es esto. No, pero es que la dictadura hace esto y esto y esto. Sí, mira, la dictadura está haciendo esto, esto y esto. Le contesto, pero la política norteamericana está haciendo esto, esto, esto. No, pero es una dictadura y vuelve con la misma muela. ¿Me entienden? No se puede tener una discusión racional con esta gente porque vienen a hacer una propaganda a la cual está mandada, en mi opinión, si no es porque están cogiendo el dinero, porque se lo están buscando. Y es muy difícil entrar en una discusión racional con alguien que si te da la razón en algo, entonces pierde el tubo de dinero que está recibiendo. ¿Me entiendes? O tiene que renunciar a la idea, como hemos renunciado los que estamos aquí en este lado, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la objetividad en el análisis, entonces tendrían que renunciar a esa mascada, a ese dinero. Y entonces nos encontramos en este caso a alguien que es un ladrón gritando al ladrón a otro que no lo es. Porque lo que hace es que dice que le da pena de que lo ve expresándose como un funcionario o un burócrata, no del artista que conocí. No, yo creo que el artista
que conoció, el artista que admiramos, lo que vimos, Fresa y Chocolate, el que sí hizo por cambios en Cuba, porque yo recuerdo las entrevistas que daba y las entrevistas que el impacto que tuvo hacer una película como esta y las críticas que se le hicieron, y el que sí hizo allí, no porque estaba haciendo una película que era para lo más elemental, cerrada por burócratas que de verdad que lo que tenían en la cabeza era un tenis. Cuando dijeron que la película esa de la pelota, que no tiene ninguna repercusión última, que no se publicara, que no se pusiera, que no fuera un festival, lo que fuera. Pero el impacto que tuvo Fresa y Chocolate en temas no solo sobre el tema del homosexualismo, cuando está el disco de María Callas y dice, ay, cuánto nos haría falta otra voz. Ahí hay una referencia política importantísima. Cuando hay la discusión entre Diego y David, ahí desde el cuento de Cenel Paz, hay una discusión de tolerancia, sobre valores de tolerancia política, que no está en ningún momento en la película esta de la pelota, que no es nada del otro mundo, para decirlo con toda claridad. Ahora él viene a arremeter contra Perú Gorría. Y yo creo que todas las personas decentes que nos podemos sentar y hacer un análisis sobrio, objetivo, con racionalidad, así de simple. Si no está la medida de Trump, Cuba estaría menos mal o estaría peor. Yo creo que sin lugar a duda estaría mejor. Fíjense, y después me dices todo lo que quieras criticar del gobierno cubano y me pagas 2 tragos y te voy a dar el doble de lo que tú vas a criticar. Pero eso que dijo Perú Gorría es claro. Y los que están en esta carrera por criticarlo y molerlo, esto viene de la idea que quieren preparar las condiciones para que no se vea esto en la causalidad compleja que tiene, de que hay culpas del gobierno cubano y culpas importantísimas del actor más importante, más grande en este momento en el mundo, que es el gobierno de los Estados Unidos, y volver a seguir llevando agua a la idea de una intervención militar. Porque eso es lo que están buscando, que las sanciones se agraven y que a la larga se lleve a una intervención militar. Y si no lo están haciendo conscientemente es porque no sé dónde tienen la responsabilidad, porque es evidente que aquí hay una decisión de producir un cambio de régimen impuesto desde fuera, sin respeto alguno por la soberanía de Cuba. La que hay y la que puede haber y hacerse más popular si se producen cambios políticos de manera autónoma y con una política dentro del derecho internacional que sería, por ejemplo, un retorno a lo que Obama empezó a hacer entre 2015 y 2016. Pero bueno, él dice esto, que Perú Gorría le suena a un funcionario o un burócrata. Yo creo que esta entrada lo que suena es el funcionario, el burócrata, el becario, el apapipio, el mantenido de la política de cambio de régimen que sale de la ley Helms-Burton. Yo no sé si él está cobrando ese dinero, pero es evidente que lo que no quieren tocar ninguno de ellos es la política del que reparte, del hombre del cartucho. Yo pienso muy diferente. Mira qué bueno que tú puedes pensar diferente. Creo que la crisis es sistémica. Sí, claro que hay una crisis sistémica. Mira, ahí está bien. Es vivir una dictadura donde los dirigentes se seleccionan a dedo, se reprime al que disiente, se controlan todos los medios de comunicación, se encierra por razones políticas y se ha priorizado defender el poder por encima de la comida, la red eléctrica, las medicinas y, en fin, la libertad y prosperidad de los cubanos a pie. Vamos digamos, a argumentar sin conceder. Yo creo que en todo lo que él está diciendo ahí hay parte de verdad. Hay un partido comunista que se aferra al poder, que ha tenido oportunidades de hacer reformas y no las ha hecho, que lamentablemente hay un espacio para crear medios de comunicación patrióticos fuera de su control y que se ha negado a que sean así, y que en ocasiones o en importantes momentos ha priorizado
defender el poder de ese partido por modelos más afines al desarrollo económico que podían haber garantizado un mejor funcionamiento de la política alimentaria, de la política energética, de las medicinas y de la libertad y prosperidad de los cubanos a ti. Hasta ahí te lo admito. Muy bien. ¿Qué diablos tiene que ver admitir eso con criticar a Jorge Perugorría por el mero hecho que él critique la política de Trump? No te cabe en tu cabeza que si es una crisis multidimensional, es muy posible y además fácilmente probable que la política que tú estás criticando a alguien por criticar está jugando un papel central en causar esos males que complican el tema de la comida, de la red eléctrica, las medicinas y, en fin, para terminarte la cita, la libertad y prosperidad de los cubanos de a pie. Si tú estás con la línea de María Elvira, dilo así, con toda sinceridad, porque ustedes se esconden tanto. Y entonces no hablan con toda la claridad, como lo dijo María Elvira, que es evidente, porque es una declaración de texto. No hay nadie en ningún lugar del mundo que considere una política de derechos humanos, una política que empieza desde la premisa de que la madre va a sufrir y el hijo se va a sentir abandonado. Pero eso es lo que esta gente no quiere que se discuta. Entonces dice ahí, te invito a mi espacio Derecho a Réplica si crees que podría ser buena idea debatir al respecto. Salud. Esto es lo que está buscando él, es lo que quiere que el otro, que le va millas por encima, como actor, como director, como guionista, vaya a derecho a réplica. Derecho a réplica donde no hay una identidad democrática tampoco. En derecho a réplica, cuando él me invitó a mí, lo que se dedicó fue a no llevarla, porque no es solo de que cada cual diga, democracia es deliberación, y deliberación no es que tú digas una cosa y yo diga la otra. Eso es como dos soledades hablando por su cuenta. No, es que cuando yo te diga un argumento, tú atiendas donde la polémica descansa y vengas con un contraargumento, una réplica, una dúplica y mover la pelota, mover las ideas en la búsqueda de la objetividad. Y si eso te busca pleito con tu audiencia, porque tienes que admitir que hay una dictadura, pero que la política de los que dan dinero para combatir esa dictadura no es una política honesta, legal, porque no está en línea con el derecho internacional, que es perjudicial a tu pueblo, que no respeta valores de soberanía que son esenciales, que crea hambre y miseria, que hay documentos que lo dicen, que te justificaría que tú dijeras, mira, me citaste el memorándum mayor y Arturo. Yo te digo a ti una cosa, qué mal habla de la esencia de los que hicieron esa política y qué mal habla de la esencia de aquellos que la respaldaron aquí en Miami por los últimos 30, 40 y 50 años. Dilo. Si eso es lo que te estoy buscando que digas, para que te busques un problema con la gente con las cuales estás haciendo frente común. Cuando te digo que allí en Miami celebraron el golpe de Estado contra Allende, ¿qué quiere decirte? Que no hay identidad democrática en los que hicieron eso. Hay una manera de salirte racionalmente de eso en derecho a réplica y es admitirlo y decir no, nunca debieron haber celebrado el derrocamiento del presidente mártir Salvador Allende. No, nunca debieron ser segundones de una política que con documentos decía y demostraba que lo que querían era hambre y desesperación del cubano de a pie, para citarte, para provocar hambre y desesperación y así lograr un cambio de régimen con un gobierno que tenía altos niveles de popularidad. ¿Ok? Te guste o no te guste, yo no tengo ninguna simpatía, no me hubiera gustado nunca haber vivido en un sistema de partido único. Ahora hubo un momento que sí simpaticé con él y no me monto
en los inventos eso de que Fidel Castro me tenía engañado. A mucha gente que creyeron en ese proyecto y que de frente a la hostilidad extraordinariamente mala, incorrecta, ilegal, inmoral y contraproducente, cerraron filas ahí. Yo en mi cierre de filas no estaba dispuesto a callarme y sabía que los errores que estaban ahí agravaban la situación, y hoy yo creo que la vida me ha dado la razón, que los que se callaron fueron los que estaban incorrectos. Sean hoy lo que sean, diplomáticos, embajadores, los que eran mis compañeros del IRRI, los que eran mis compañeros en los Camelitos, los que eran mis compañeros en la secundaria, que siguieron ahí abrazados con una crítica de otro tipo, cualquiera que sea. Yo creo que hoy se está como se está por el bloqueo, pero también por las cosas que ellos hicieron mal y cómo se quedaron callados. Pero el cuento este de que a mí me tenían engañado, de que me obligaban a hacer cosas. No, yo fui partícipe de aquello y tú también fuiste partícipe de aquello. Y tu padre fue tremendo partícipe de aquello, como lo fueron los míos. Dejémonos de cuentos y de inventar falsas historias. Fíjense, si hay que corregir la narrativa histórica es para acercarla a la objetividad. Y eso sí, obviamente, implica no darle la razón a la contrarrevolución. Eso implica moverse a un momento post-revolucionario que no tenga paños calientes ni con la revolución ni con la contrarrevolución. Pero ustedes, como saben, por dónde sale el dinero, dónde está el que reparte la plata, y tienen que buscarse la vida, no con una pega, que sea producir películas, dar clases, barrer calles, manejar un camión. Entonces se montan en el cuento este político y sabemos que hay académicos, cineastas, artistas que no compiten con nadie, pero sí compiten y tienen divulgación y tienen espacio porque han cuadrado con los que manejan la situación en Miami y parten de la posición pro bloqueo. Entonces, para usar las propias palabras de este caballero, él dice algo así, que dice, es sistémica. Al vivir una dictadura donde los dirigentes se seleccionan a dedo. Sí, naturalmente, hay gente que lo han seleccionado a dedo en Cuba, como aquí están seleccionados, seleccionaron a dedo a Jorge Mas Santos después de Jorge Mascanosa. Se reprime al que disiente, sí, al que disiente allá, que no era tu papá. Déjate de cuento, ese cuento de que tu papá era un disidente y de que era un perseguido porque quería ser un Superman cubano, pero al final logró el Pidio Valdés después de mucha lucha, ni mucho menos. El Pidio Valdés estaba en Cuba de hace no sé cuántos años, la gran mayor parte del tiempo que yo viví en Cuba, ya Juan Padrón era una persona súper reconocida. Y entonces, él dice que reprime al que disiente allá, que hay otros que han reprimido, algunos, por cierto, que han tenido la postura que tú nunca tuviste y que hoy siguen condenando el bloqueo. Y dice, se controlan todos los medios de comunicación como se controlan también en Miami, al punto y no estoy haciendo una equivalencia, pero Human Rights Watch dijo que no hay un ambiente favorable a la libertad de expresión en Miami. Hay un reporte que se llama Dangerous Dialogue, diálogo peligroso. O sea, se controla y se encierra por razones políticas. Es verdad que aquí no se encierra nadie por razones políticas, pero sí han matado gente por razones políticas, de disentir del mensaje del bloqueo. Y sí han priorizado defender el poder por encima de la comida, la red eléctrica, las medicinas y, en fin, la libertad y prosperidad de los cubanos de a pie. Lo mismo que ocurre con el bloqueo, que prioriza defender el poder de los que quieren instalarse allá por encima de la comida, o es que no ha habido bloqueo de comida. Es verdad lo que dijo Rubio, que nunca la comida estuvo incluida. Eso es mentira, pero la comida sigue estando incluida, porque no se permite que Cuba pueda vender cosas en Estados Unidos, tener ese dinero en una cuenta y comprar comida. No, tiene que comprarla en cash. O sea, la comida también está afectada por las medidas de bloqueo. La red eléctrica, que también no les importa lo que están en la política de bloqueo, al punto que tienen un bloqueo energético hoy. Las medicinas, que también estuvieron incluidas. Y, en fin, la libertad y prosperidad de los cubanos de a pie. ¿Alguien puede explicar cómo los que defienden el bloqueo le preocupa y están haciendo algo por la libertad y la prosperidad de los cubanos de a pie
más allá de lo que ellos quieren de control político. Por favor, esto es un escándalo que alguien escriba esto y que además le pongan no sé cuántos comentarios ahí carentes de toda racionalidad, carentes de toda sensibilidad por la situación del pueblo de Cuba y carentes de todo respeto por alguien que ha hecho mucho más desde su condición de artista por una mejoría de la situación en Cuba que toda esta gente junta. Está bueno de cuento y mentira, ¿me entiendes? Esto es otra manera oportuna, o mejor dicho, oportunista de este señor para cazándole la pelea a una celebridad como Perú Gorría, invitarlo al derecho a réplica para ver si puede tener más gente y diciendo cosas que no tienen ningún tipo de racionalidad, salvo que sea entrar por el hilo, pasar bajo la horca caudina por la que están los defensores del bloqueo. Por ahí es por donde está todo. Y esto es lo que yo quería decir a este respecto. Ahora me voy, porque me voy a ir a un receso y ya vengo, porque otro que se ha montado esta película y en lugar de resaltar a un actor como la Unión Europea, que ha tenido una postura de denuncia, de promoción de cambios en Cuba, acorde al derecho internacional y a las leyes internacionales sobre relaciones amistosas entre los estados, este señor Pavel Girov la coge entonces ahora con decirle que es la ONU, el derecho internacional y la Unión Europea la que le ha fallado a los cubanos. No es el bloqueo, no es lo que están impidiendo que llegue un barco de petróleo a Cuba. No. Son aquellos que están persiguiendo una política de promoción de apertura y de derechos humanos en consonancia con la ley, los principios, la ética y los derechos humanos. A esos a los cuales le quieren meter. ¿Tú sabes por qué? Porque es escandaloso que ante la política norteamericana hay alguien que ha buscado una opción diferente. Y lo ha hecho desde que Federica Mogherini, al margen de cualquier crítica que le puedan hacer, se convirtió en la alta comisionada para las relaciones internacionales de la Unión Europea. Esa mujer socialdemócrata del Partido Democrático de la Izquierda Italiana, ese político socialista, Josep Borrell, que crearon en la política hacia Cuba lo que hoy los estudiosos llamamos, yo hice incluso un trabajo sobre eso que ha sido publicado ahora como parte de un libro revisado por pares, crearon lo que se ha llamado coherentemente, porque ha habido continuidad, la línea Mogherini-Borrell, que fue aproximarse a Cuba, procurar una expansión de derechos humanos, una discusión sobre derechos humanos en la ayuda a Cuba humanitaria para el desarrollo, etcétera, un diálogo sobre derechos humanos, pero que también ha tenido la posición meridiana de no cuadrar en nada, no afiliarse en ningún momento a la posición violatoria del derecho internacional, de los derechos humanos, antiética, que es la política de bloqueo. Así que voy a tomarme la pausa y ya regreso para que vean la barbaridad esta que dijo el director Pavel Girov.